Los dioses lo olvidaron, las águilas lo olvidaron, él mismo se olvidó. Todos se cansaron de esa absurda historia. Se cansaron los dioses, se cansaron las águilas. La herida cerró de cansancio. Byung-Chul Han abre su libro La sociedad del cansancio, llamando al prólogo El Prometeo cansado, empezando con esta pequeña cita de Kafka, donde este hace alusión al mito de Prometeo de la mitología griega, quien según la mayoría de las versiones, por ayudar a los humanos para tener comida porque pues la necesitan para vivir, engañó a Zeus, el dios de dioses, que pues no necesitaba la comida para vivir. Debido a eso, Prometeo fue condenado a sufrir un castigo aterrador: vivir eternamente con un águila o un buitre devorándole el hígado, puesto que al Zeus verse ofendidísimo por ser engañado para quitarle la comida que no necesitaba, nunca más le otorgó el fuego a los hombres. Y solo a los hombres, las mujeres aún no existían en este mito, condenándoles así a la muerte o como mínimo a una vida muy complicada solo por el caprichito del dios. Y Prometeo, conmovido por la situación de los hombres, quienes por alguna extraña razón le caían muy bien o les daba un poco de lástima, o ambas, robó el fuego de la fragua de Festo y se lo otorgó a quienes nunca más necesitarían de los dioses para iluminar sus vidas. Y gracias a esto, evolucionando al nivel en el que hemos evolucionado. Nada de nuestra realidad actual habría sido posible si el ser humano no hubiese descubierto, en la era primitiva, cómo domesticar el fuego. Por eso algunos autores consideran a Prometeo el padre de la humanidad. Y Byung-Chul Han nos habla del cansancio de ese padre, como quien de manera injusta fue maltratado por ayudar a unos pobres huevones. Quien por convicción propia ayudó a miles sacrificándose a sí mismo, ahora está cansado de la condena ridícula e injusta que se le otorgó. El repetitivo acto de hacer día tras día lo que se supone que se debe hacer, incluso en detrimento propio, como dijo Byung, el Prometeo cansado. Y seamos honestas, tú eres el Prometeo cansado. Por eso hoy, en esta cocina caótica, quiero que reflexionemos sobre el ocio, el descanso y el placer, inspirada en la perspectiva del filósofo surcoreano contemporáneo Byung-Chul Han con su libro La sociedad del cansancio. Desde la perspectiva del mito de Prometeo, gracias al prólogo del libro que dura página y media, el mito de Dionisio y la de otros autores a lo largo de las épocas que han hablado de la importancia del ocio y el descanso para nuestra evolución, o cómo la autoexplotación sería la nueva herramienta de dominio de masas, como por ejemplo Orwell, Huxley y Aristóteles. Volviendo al mito griego, el resultado de ayudar a los hombres tuvo como consecuencia el sufrimiento de Prometeo, quien padecía día tras día del dolor que le causaba ser picoteado en el hígado. Pero al ser un titán inmortal, no podía morir, lo que significaba que por muy horrible que fuera su situación, podía soportarla. Porque ser inmortal, o su análogo actual, hiperproductivo, quiere decir que tus captores, como Zeus o tus jefes, se pueden poner muy creativos. Y claro que podemos soportar todos los días la hiperexigencia de aguantar al buitre comiéndose nuestro hígado. Pero ¿quién te está obligando a soportar tanto? ¿Por qué? El positivismo enfermizo que caracteriza la actualidad no es más que el reflejo de un sistema opresor que te desea útil, que te desea ocupada, pero sobre todo te desea y te necesita productivo. Y como dice Han, ese exceso de positividad está evitando la técnica inmunológica, que cura a través de repeler lo extraño y lo negativo. Por ende, al evitar la negatividad, también evitamos la cura. Más adelante, el surcoreano nos trae un hecho a la luz. Si bien todas las épocas han tenido sus enfermedades emblemáticas, nuestro siglo es desalentador en el panorama psicológico y mental. Es tan común conocer a personas con ansiedad, con TDAH y depresión, que hemos normalizado incluso en memes y videos chistes hacia el déficit de atención o la típica de no estoy tranquila, estoy medicada, que sale un montón en Reels. Y toda esta normalización ha sido conveniencia del sistema. No estoy minimizando que las personas verdaderamente necesiten ayuda. Estoy juzgando el entorno que les obliga a llevarse al extremo de no poder tener paz mental al natural y que deban recurrir a fármacos. La estructura social actual, en tiendas de redes, ha sobreexplotado el positivismo, instaurando la tóxica creencia de que expresar o manifestar dolencias o tristeza es malo y es la causa principal de las mismas dolencias. Que justamente expresar la tristeza es lo que te tiene mal.
Y en estos casos yo creo que deberíamos intentar reflexionar en base a nuestro sentir y nuestro pensar, pero nuestro de verdad, que notemos cuándo nuestro pensamiento está raptado por opiniones ajenas. Y después de profundas reflexiones sobre nuestro interior y estar completamente seguros de que nuestro pensamiento es nuestro y que no estamos repitiendo propaganda, ahí pensemos que es lo mejor para nosotras mismas, ya que lo que es ideal para mí no lo es necesariamente para ti. Pienso que la idea es no irse a los extremos. Pensemos que hacer catarsis es tan sanador como un antibiótico, pero al igual que puedes morir por exceso de medicamentos, la catarsis no puede ser una excusa para autoenterrarte en un pozo negro. Porque cuando tú eres tu propio verdugo, es muy difícil escapar, porque conoces todas las alternativas para sabotearte. Por lo que, si permitimos que estos discursos polares calen en nuestra vida, nos encontraremos de frente y constantemente con la inconformidad de saber que hicimos lo que nos dijeron que nos haría bien, con la esperanza de lograr algo que nunca se logró. Imagínate a Prometeo viendo que con el fuego que nos otorgó hemos quemado casas, legados, bibliotecas, personas, por estupideces abstractas y sin sentido como la grandeza. Me lo imagino inspirando profundamente para decirle al águila: ¡cómeme la cara, que no quiero saber nada de estos hombres! Ahora bien, creo que no puedo hablar de este tema sin nombrar las ultra conocidas obras de Aldous Huxley y George Orwell, Un Mundo Feliz y 1984 respectivamente. Poco antes de que Orwell abandonara este mundo, Aldous le envió una carta halagando la obra de quien en un pasado y por un corto periodo de tiempo había sido su alumno. Pero además de halagarle, le escribió que, sin embargo, veía inviable la creación de un estado totalitario como el que nombra Orwell en 1984. Alegando que era muy complejo de lograr y además muy caro, volviéndolo irrealizable a largo plazo. Por lo que la distopía más probable a volverse realidad era la que él mismo propuso en Un Mundo Feliz, debido a que en 1984 George nos habla de un estado totalitario donde las personas eran fuertemente reprimidas por los casi omnipresentes ojos del líder supremo Gran Hermano, controlándoles mediante el miedo, la vigilancia, la represión violenta y la manipulación de la verdad. Mientras que en Un Mundo Feliz, Huxley habla del control a través del placer, la gratificación instantánea y todo a modo de un condicionamiento sutil, donde se les imparte felicidad en pastillas, se les incentiva la promiscuidad sin ningún tipo de conexión verdadera. Todo modo de hacer que las personas amaran su esclavitud a ser constantemente presas de la dopamina y de la endorfina. En resumidas cuentas, Orwell tenía miedo de que nos ocultaran la información y fueran directamente contra nuestra libertad, mientras que Huxley temía que la información estuviera al alcance de quien quisiera, pero a su vez fuera irrelevante, que las masas se creyeran libres pero fueran oprimidas por ellas mismas, gracias a una manipulación indirecta. Y la verdad es que si yo pudiera responderle esa carta a Huxley, ya que Orwellito no lo hizo y se murió al tiempito, yo le diría: Bebé, creo que tenés razón. Porque efectivamente las redes sociales son un arma de manipulación sutil, donde si te descuidas te llenan de mensajes anestesiantes para hacerte olvidar que trabajas horas extra, para poder pagarte el psiquiatra debido a que estás estresada porque trabajas horas extra. Y lo peor es que la grandísima mayoría de las personas que transmiten estos mensajes manipuladores ni siquiera saben que son parte de la maquinaria mediática que nos ha entrenado de manera invisible para corresponder a su modus operandi. En eso tenías toda la razón, bebé. Pero no tenías razón al decir que el estado totalitario de Orwell no sería posible. Xi Jinping y su querido aliado del mal, sobre todo el querido aliado del mal, nos han demostrado que el dinero no es un impedimento para que los poderosos puedan ejercer el dominio. El dinero es un impedimento solo para los boludos que usamos el transporte público. El Gran Hermano Panzón puede ser un título que se hereda, donde también se hereda la capacidad de pisotear cabezas de manera indefinida. Por lo que creo que ambas distopías ocurren en el presente. ¡Besitos! Y en línea con lo que dice Huxley, y también volviendo a Byung-Chul Han, el sistema de ahora es el primer sistema en ejercer dominio y control social con efectos alegres, incentivando el constante sí a todo, colocando siempre la carga en el sujeto, a quien responsabiliza tanto de su éxito como de su fracaso. Porque aunque estés desfalleciendo del cansancio, si no lo logras es únicamente tu culpa. No de este sistema injustamente jerárquico y favoritista con quienes ya tienen. No, sería tu culpa. Y en eso, Han nos dice que el problema es la falta de negatividad. Como ya nombré antes, la forma en la que el cuerpo se cura de enfermedades es cuando tiene el espacio de recibir lo dañino para contrarrestarle. Y si nos obligamos a creer que todo está bien, jamás podremos solucionar lo que verdaderamente está mal, volviéndonos así nuestro propio gran hermano. Porque el ser humano es la especie más adaptable que existe. Ni las cucarachas viven en los polos, pero nosotros sí.
Por lo que ser tan adaptable puede ser también muy peligroso. Porque si bien puede ayudarnos a sobrevivir, a adaptarnos a cualquier situación, también puede contribuir al mal vivir. Imagínate adaptarte al estrés, a la angustia, a la depresión y a la falta de atención. Porque insanamente nos hemos adaptado a una sociedad que ya está enferma. Y ni siquiera nos hemos percatado. Y no es nada característico en mí ser pesimista. La verdad es que a veces incluso puedo ser un fastidio con mi optimismo. Por lo que no hablo de todo esto desde un punto de vista derrotista. Al contrario, creo que si nos permitimos querer saber más y entender más todo lo que nos rodea, sabremos que lo que nos falta para estar mejor es una cosa fácil y gratis: el ocio. Cuando estoy abrumada con mis cosas, intento imaginarme a la diosa Venus super chill comiendo uvas diciéndome: cálmate, relájate y cómete unas uvas. Y en muchas ocasiones, para poder tener ocio, necesitamos tener tiempo. Y sé que para muchas personas con vidas muy complicadas y muy ocupadas, el tiempo puede ser un problema. Pero al menos vamos a intentarlo, poquito a poquito. Intentemos cambiar las cosas, sobre todo nuestras cosas. Puede que en este mismo momento sea verdaderamente difícil para ti lograr encontrar ese espacio íntimo contigo en el que puedes simplemente mirar el cielo y pensar huevonadas. Pero la mayoría de nosotros perdemos muchísimo tiempo en los medios ultra estimulantes. Y cuando nos encontramos de frente con el espacio vacío, nos incomodamos, porque nuestro cerebro es completamente adicto al estímulo. No hazle caso a Venus y no hagas nada, y solo comete unas galletas. Y no cedas al impulso de colocar tu ocio en 1.5x de velocidad, solo para aprovecharlo mejor. Porque pretender aprovechar tu aburrimiento es precisamente no aprovechar tu tiempo libre. En la mitología griega hay un dios encargado de que el disfrute se disfrute, y ese es Dionisio, al que se le conoce más que todo por ser el dios del vino y la borrachera. Pero también es el dios de la fertilidad de la naturaleza, las fiestas, el teatro, la locura ritual, el éxtasis y la inspiración religiosa. Fíjate que todas estas cosas hasta cierto punto están ligadas al disfrute y lo espiritual del mismo. Y para los griegos era sumamente importante corresponder a esto, y lo vemos reflejado en los mitos como por ejemplo el del rey Penteo de Tebas, quien en su moralidad rígida, miedo al desorden y arrogancia, temiendo a que los valores tradicionales se perdieran, se negó a reconocer la divinidad del dios Dionisio, intentando reafirmar su poder como rey y la autoridad de la ley sobre la pasión y el éxtasis. Y como nos demostró Zeus con Prometeo, los dioses de la mitología griega eran particularmente creativos con su crueldad. Por lo que Dionisio, al ser el dios de la locura ritual, entiéndase simbólicamente como los estados alterados de conciencia, indujo al rey a espiar a las mujeres de Tebas realizando ritos extáticos a Dionisio, y ese rito que se estaba realizando en ese momento estaba llevándose a cabo únicamente por mujeres. Las mismas, al entrar en éxtasis ritual, lo ven y lo despedazan, todas también bajo las influencias del dios. Y sí sé que suena súper psicópata, pero teniendo en cuenta que Dionisio es el dios de los estados alterados de conciencia, se vuelve algo muy simbólico. Este rey tuvo un castigo horripilante ligado a la locura, porque negarse a aceptar lo divino del ocio y la recreación también podía ser visto como un pecado para la cultura griega. Además de que para ellos también era muy estricta la separación entre hombres y mujeres, y este ritual estaba reservado exclusivamente para estas últimas, y se realizaba a las afueras de la ciudad, porque Dionisio representaba el caos ordenado que no puede ser controlado por la civilización. La acción de Penteo simboliza el conflicto fundamental entre el mundo de la razón, el orden y la ciudad que él representa, y el mundo de la locura, el éxtasis y la naturaleza salvaje de Dionisio. Al espiar, Penteo intenta someter lo incontrolable a su voluntad y a su lógica, lo que es la mayor ofensa posible contra un dios que personifica la anarquía y la liberación. El castigo de Penteo, siendo despedazado incluso por su propia madre, que era parte de estos ritos en el clímax de la locura dionisiaca, es la consecuencia definitiva de su transgresión. Su muerte no es solo un acto de venganza divina, sino la prueba de que las fuerzas de la naturaleza no pueden ser contenidas ni espiadas por la razón humana sin terribles consecuencias. Y bueno, tampoco es que tengamos que obligarnos a divertirnos todo el tiempo. Simplemente ser sinceros y aceptar la necesidad de disfrutar de las cosas placenteras que nos ofrece la vida, la necesidad de tener momentos de ocio. Muchísimas veces esos momentos muy llenos de placer son muy simples, como por lo menos agarrar una naranja, pelarla con las uñas y oler las chispas cítricas de aceite que saltan a nuestra cara. Puede que estés acá queriendo despejarte, tomar 18 minutos de descanso, pero sientes el impulso de idiotez de querer colocar este video en 1.5 porque estás perdiendo el tiempo. Deberías estar haciendo algo, ¿no?
Probablemente algo no sea cualquier cosa, sino algo productivo, castrando por completo la oportunidad de explorar las profundidades de nuestra mente gracias al atrevido ocio vacío que nos invita a contemplar y nada más. Aristóteles habla del ocio, skole, shole, kole, kole, kule, no como la ausencia de trabajo, sino el tiempo dedicado a actividades elevadas y virtuosas, como la contemplación filosófica y la vida política. Entendiendo el tiempo de ocio no como mera inactividad, sino como la posibilidad de dedicarse a actividades de contemplación, estudio y cultivo de la virtud, especialmente las relacionadas con la búsqueda del conocimiento y la excelencia humana. Consideraba que la verdadera felicidad se encontraba en el uso adecuado del ocio, que permitía el florecimiento humano. Pensaba que el trabajo manual era para los esclavos, mientras que el ocio era para los ciudadanos libres. Cosa que es verdad, en la actualidad lo podemos ver. Mientras más esclavo eres del sistema, menos tiempo libre tienes. Volviendo un poquito a Han, debemos apreciar el cansancio profundo, que sería el rejuvenecimiento que devuelve el asombro al mundo. Es el cansancio que inspira al venir de la potencia negativa, del no hacer, de la inmutabilidad, que no es reponer fuerzas por estar agotado, sino es el proceso en el que debes reposar y tener paciencia para crecer. Y creo que una linda analogía de esto sería el sueño. Cuando dormimos, es el momento en el que nuestro cuerpo trabaja en recuperarnos, en limpiarnos, en hacer recuento de pensamientos y demás. Con un poco de suerte, sueños que podrían decirte muchas cosas, o al menos unas cuantas graciositas. Es un día más que avanzamos, somos una noche más viejos. Y si permitimos que el cansancio profundo nos enseñe, también somos una noche más sabios. Estás cansado, admitirlo está bien. Descansar es necesario. A veces la situación te dará tristeza, podrás sentir incertidumbre y desolación. Y la verdad es que así es la vida. Algunos la pasan peor que otras, pero la vida igual seguirá. Sin embargo, no se trata de recorrer un camino con apatía, sino de vivirlo plenamente, sabiendo que nuestra conciencia puede expandirse todo lo que le permitamos. Y definitivamente nada puede crecer sin un espacio vacío que llenar. No pueden crecer las raíces donde no hay espacio. Eres como un árbol. El tiempo y la paciencia te harán llegar a lo más alto. Y claro que tenemos muchísimas cosas por hacer, porque como nos cuenta la maravillosa obra de Frieren, el tiempo de los humanos es muy corto, sobre todo porque tenemos la conciencia de saber que no sabemos nada, pero siempre habrán miles de cosas por aprender. Seamos como Prometeo, quien se rebeló incluso ante los dioses por las injusticias. Pero no seamos como Prometeo y defendamos nuestra integridad y no callemos ante las mismas injusticias ejercidas a nosotras, porque si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿quién lo hará? También abracemos a Dionisio y disfrutemos del atrevido ocio que nos invita a contemplar, disfrutar y nada más. Pero sin despellejar nada, porfis. O sea, todo bien con eso, pero no despellejemos gente. Somos más de lo que nos quieren hacer creer, de verdad. Por eso te pido que seas libre, seas consciente, verdaderamente consciente, para que así seas feliz. Muchas gracias por escuchar mi monologuito ocioso y sobreexplotado al mismo tiempo. Si te gustó lo que escuchaste, te pido por favor que te suscribas, le des like, me dejes un comentario cochipluachi y nos vemos a la próxima. Te dejo un corazón de Julianne Moore, un corazón de Tilda, que siempre lo digo mal, un corazón de Tilda Swinton y un besito. Adiós.